Radio Nueva Vida, la visión de los sembradores. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida, and today I want to encourage your heart with very encouraging testimonies that share how God helps us when we are hurting. Sabe que el día de hoy quiero que su corazón cobre ánimo con estos alentadores testimonios que nos comparte de cómo Dios nos ayuda cuando estamos dolidos. You know, God's Word says, Sabe que aún la palabra de Dios dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos 147:3. this verse is a reminder that God is always with us, especially during our times of pain and suffering. Este versículo es un buen recordatorio de que Dios siempre está con nosotros, especialmente durante los momentos de dolor y sufrimiento. When we are brokenhearted, we are often more open to God's love and comfort. Y es que cuando estamos quebrantados de corazón, muchas veces también estamos más abiertos al amor de Dios para que nos fortalezca. God is close to us when we are hurting, and He wants to help us heal. Y es que Dios está cerca de nosotros cuando estamos heridos y quiere ayudarnos a sanar. God healed this broken heart in Jordan Valley, Oregon. Let's listen. Así Dios sanó a este corazón herido desde Jordan Valley, Oregon. Vamos a escuchar. Nos dice: Dios me sacó de una profunda depresión que destruyó mi matrimonio de 35 años. Hace 10 años mi hijo mayor falleció a sus 24 años en un accidente de carro. Eso provocó que mi vida se desmoronara y también para mi hija y mi esposo, porque yo me culpaba por el accidente de mi hijo, porque era yo quien lo había mandado a hacer, un mandado que yo debía haber hecho. Cuando recibimos esa llamada del accidente y que mi hijo estaba en el camino al hospital, yo sentía que la tierra me estaba tragando. Toda mi vida se comenzó a derrumbar enfrente de mí y la depresión entró en mi vida. Mi hija nos dio mucho consuelo y apoyo, pero mi esposo tampoco pudo resistir este proceso y él se fue, y la verdad que no lo culpo. Mi hija me dio el ánimo y esperanza para seguir adelante, y a través de ella fue que conocí a Cristo, pero el enemigo me tenía atada en la depresión. Buscamos una iglesia para atender y el pastor nos dio palabra de Dios que nos muestra que Dios mismo es el dueño de nuestras vidas. A través del Espíritu Santo, Dios me quitó las cadenas que me ataban, hasta que al fin llegó el día de mi liberación. Cuando le entregué todas mis cargas a Dios, sentí de inmediato cómo mi corazón fue transformado de una amargura a un gozo de ser hija de Dios. Gracias. Mis amados hermanos de Radio Nueva Vida, mi hermana trabajó en la oficina postal de la ciudad y en su ruta ella miraba que en una casa tenían una calcomanía de Radio Nueva Vida en su buzón y me dijo que escuchara la estación en la 90.9 FM aquí en Jordan Valley, en Oregon. Un día en mi carro pues puse la estación y la verdad, en ese entonces tuve una vida plena y ustedes me ayudaron a salir adelante en el Señor. Ahora yo también soy sembradora y también tengo mi calcomanía en mi carro. Le doy gracias a Dios por ponerlos en mi vida. Yes, He heals the brokenhearted and binds up our wounds. Sí, porque Dios sana al quebrantado y venda las heridas. Desde Rialto, California nos dicen: por casualidad encontré su estación. Estaba pasando por una etapa de mucho estrés cuando repentinamente las canciones me dieron esperanza y razón de vivir. Comprendí que Dios tenía un propósito para mí y acepté a Cristo como mi Salvador. Desde el área de Fresno, California nos dicen: a través de ustedes, Radio Nueva Vida, el Señor me trajo a sus pies. No tan solo me ayudaron con la salvación de mi alma, pero también salvarla de mi familia, de la separación. Antes yo no creía en el matrimonio por tanta amargura en mi corazón, pero ahora, conociendo a Dios, mi matrimonio es prioridad. Mi familia y yo estamos muy agradecidos. Desde el área de Boise, Idaho, nos dicen: primero quiero agradecer a Dios y luego a Radio Nueva Vida porque Dios los usó para restaurar mi matrimonio, por el amor y sabiduría de Dios. Quiero compartir que estoy en verdaderamente un milagro de Dios.
Mi esposa y yo solo habíamos estado casados por 3 años y las cosas no iban nada bien porque los dos queríamos seguir viviendo y haciendo las actividades que hacíamos cuando éramos solteros. La verdad es que yo no entendía ni el uno ni el otro lo que era el matrimonio. Ella quería salir con sus amigas y llegar tarde a la casa. Así que yo también salía con mis amigos y regresaba bien tarde a la casa y en ocasiones ni siquiera regresaba por varios días. Cuando estábamos en la casa solos, nos la pasábamos quejándonos el uno del otro por el comportamiento el uno del otro. Íbamos a la iglesia, pero no nada más en una fachada, porque íbamos los domingos solo para que nuestros padres pensaran que estaba todo muy bien. Pero la verdad no íbamos a buscar de Dios para nada. Pasaron los meses en esa situación y como yo trabajo de taxista en mi tiempo libre, un día una señora que levanté pidió que pusiera la radio en la 90.9 aquí en la ciudad de Boise, Idaho. Empezamos a escuchar, era un programa que estaba en vivo, Poder para Cambiar, y quedé tan interesado de lo que estaban diciendo que todos los días ponía el programa. Un día yo mismo decidí llamar al programa y le compartí mi situación al aire. Le doy gracias a Dios por el consejo del pastor Jason Friend. Fue de mucha bendición en mi vida y también para mi esposa. Jason nos aconsejó a buscar toda la ayuda que pudiéramos para salvar nuestro matrimonio. Nos dio varios títulos de libros y nos aconsejó hablar con nuestro pastor y así lo hicimos todo. El pastor de la iglesia nos mandó a un retiro matrimonial, a estudios bíblicos y seminarios, y así es como salvamos nuestro matrimonio. Le doy gracias a Dios por Radio Nueva Vida. Hasta la fecha, seguimos escuchando y dando este ministerio de radio. Dios les bendiga. Again, we see God heals the brokenhearted and binds up our wounds. Nuevamente vemos cómo Dios sana el corazón herido y venda las heridas. Listen to this amazing testimony recently received from Lancaster, California. Escuchemos este maravilloso testimonio que recibimos desde Lancaster, California. Nos dice: yo trabajo de enfermera en una casa de recuperación de ancianos. Mi trabajo consiste en darle su medicina a cada paciente. Y en los 10 años que tengo trabajando aquí, nunca me había tocado conocer a alguien con un corazón tan amargado como el día en que llegó una paciente de 98 años al hogar. La mujer se molestaba por todo y le gritaba a quien quiera que se acercara a ella. Pero Dios puso en mí un amor que hasta la fecha, la verdad no tengo cómo explicarlo. Era un amor incondicional, a pesar de que cada que yo iba a darle su medicina, ella me rechazaba, pero yo de todos modos la bendecía. Yo llegaba cantando alabanzas, feliz y contenta, y ella me decía que me callara. Y yo aprovechaba para decirle que hay un Dios que la amaba, a lo que ella terminó regañándome. Pero yo igual seguía bendiciéndola. Luego en su radio, yo le puse Radio Nueva Vida para que ella pudiera escuchar las alabanzas y las predicaciones. Y lo que sí me di cuenta que a ella le gustó, porque nunca se quejó ni me dijo que quitara la estación. Meses después yo quedé embarazada y en preparación para dar a luz me tomé un tiempo fuera del trabajo. Me informaron después que esta paciente especial se había puesto muy mal de salud y que solo decía mi nombre. Los doctores llamaron a la familia de la señora para que estuvieran con ella porque parecía que estaba a punto de morir, pero ella solo repetía mi nombre. Así es que ellos me llamaron y yo fui a hablar con ella. Cuando llegué, ella me pidió que le hablara de Dios y yo, con la Biblia en la mano, comencé a leer la palabra de Dios. Yo la invité a aceptar a Jesús en su corazón y ella lo aceptó. Oramos la oración de arrepentimiento y de inmediato le llamé a mi pastor para que pudiéramos bautizarla allí en su cama. Pues 3 días después ella pasó a la presencia de Dios, pero ya pasó como su hija. Y comparto este hermoso testimonio con ustedes porque Radio Nueva Vida fue un instrumento clave de bendición para esta alma que llegó a los pies de Cristo. Que Dios los bendiga a todos. This elderly woman was broken-hearted, and God helped her heal her heart. Esta pobre anciana estaba herida de corazón y Dios la ayudó a sanar su corazón. And He wants to help us today. Y también nos quiere ayudar a nosotros el día de hoy. Here's another amazing story. Así es que aquí tenemos otra historia maravillosa. Desde Maywood, California, nos dicen: amigos de Radio Nueva Vida,
Que Dios les bendiga en verdad a todos los que trabajan fielmente en esta fiel radio y bendiga a todos los oyentes. Quiero compartirles mi testimonio porque Dios hizo un gran milagro en mi vida y la de mi familia. Yo soy una mujer agradecida con Dios. Resulta que en mi último año de estudios en la UCLA sufrí un terrible ataque contra mi vida. Mi familia y yo somos creyentes en un Dios todopoderoso y que vive en nosotros, pero también estamos conscientes de que eso no nos hace exentos de los peligros que existen en las calles. Pues resulta que un día yo iba saliendo de clases en camino a casa. Estaba tranquilamente parada en la estación del camión esperando el transporte, cuando repentinamente salió un hombre que pasó junto a mí con una jeringa y me inyectó un líquido en la espalda. Al principio yo solo sentí el piquete. Yo conmocionada luego empecé a sentir una sensación de ardor. Momentos después pude sentir cómo esa sustancia estaba entrando en mi sistema. Yo sentía el cuerpo caliente, me sentía mareada y que todo me daba vueltas. Por la gracia de Dios, ahí habían más personas esperando el camión y ellos me ayudaron. Llamaron al 911 por una ambulancia y me llevaron al hospital. Cuando mis padres llegaron a verme, el doctor les dijo lo que había pasado. Esa persona me había inyectado una dosis de heroína. Mis padres, la familia entera y la iglesia comenzaron a orar por mi recuperación. Mi mamá es una fiel oyente de Radio Nueva Vida y ella de inmediato llamó para poner su petición de oración por mí en la radio. Pues pasé alrededor de 30 días en el hospital, hasta que los efectos de la droga disiparon. Fue un proceso muy difícil para mí, porque todavía después de que me dieron de alta, tenía que seguir asistiendo a rehabilitaciones y tenía que seguir con un tratamiento obligatorio para cualquier persona saliendo de las drogas. El tratamiento duró todavía un año más para mí, para protegerme de caer en las adicciones. Pero, gracias a Dios, ya pasaron 5 años desde aquel evento. Y le doy gracias a Dios que ya mi sistema está limpio de toda droga. Dios les bendiga. Wow. Finally, from Tustin, California, we hear these encouraging words. Por último, desde Tustin, California, escuchamos estas palabras de ánimo. Nos dicen: ¡Feliz cumpleaños, Radio Nueva Vida! Por celebrar 37 años de bendición. Toda su programación es de mucha bendición. Las predicaciones, alabanzas, comentarios, el programa de tiempo de oración, los testimonios de Así Sucedió y sobre todo, la verdad, las palabras que Dios nos da a través de nuestro hermano Felipe y todos los demás programas. Yo encontré Radio Nueva Vida hace 14 años y fue a través de unos ángeles que Dios me presentó su estación, porque la miré en una calcomanía en un carro. Cuando la puse había una canción de adoración. En ese entonces yo no era cristiana todavía y la calcomanía decía 90.1 FM, todavía me acuerdo. Y gracias a mis queridos ángeles que pusieron esa calcomanía, ahora yo también escucho la estación y soy donadora de la estación de por vida. Yo le pido a Dios Todopoderoso que los mande muchos lugares más para que fluya y sobreabunde. Y mi oración es que haya muchos donadores más este año nuevo. Que Dios los llene a todos con paz, amor, fidelidad. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Gracias. Gracias, Señor. Sembradores, may God fill you with peace, love, and happiness. Sembradores, mi deseo es que Dios los llene de paz, amor y felicidad. My heart is filled with love for you. Mi corazón está lleno de amor por usted. Thank you for your faithfulness. Y le doy gracias por su fidelidad. These wonderful testimonies share, better than I can, how God is blessing your precious seeds. La verdad que estos testimonios explican mucho mejor de lo que yo podría de cómo Dios está bendiciendo sus preciosas semillas, sembradores. And perhaps today you are listening and God is urging you to become his sembrador. Y quizá en este momento tú que estás escuchando y Dios te está impulsando a también ser un sembrador o sembradora. I want to encourage you to respond to his leading. Y te animo a que respondas a ese llamado de Dios. Call us today.
nos puedes llamar ahora mismo. El número es el 1-866-252-2253. Nuevamente, las 24 horas, el número gratuito es el 1-866-252-2253. Or you can go to our website to become God Sembrador. O también pueden ir a nuestra página de internet en nuevavida.com para hacerse un sembrador o sembradora de Dios. So God can use you to help the brokenhearted. Así Dios le va a usar a usted también para ayudar a los corazones heridos. How does God heal the brokenhearted? Y sabe, ¿cómo es que Dios sana un corazón herido? The Hebrew word used for heals is rapha, La palabra que se usa para sanidad en hebreo es Rafa, which isn't just basic improvement. It means a full, restored, perfect healing. lo cual no solo se refiere a una mejoría, sino que significa una restauración completa, una sanidad perfecta. The Bible is given to us by God as a love story that is alive, giving us examples of people who found healing through His help. Y sabe que Dios nos dio la Biblia como una historia de amor que está viva, dándonos ejemplos de las personas que encontraron sanidad a través de su ayuda. Have you heard of Naaman in the Bible? Por ejemplo, ¿ha escuchado de Naamán en la Biblia? He was a mighty military commander of Syria, but unfortunately he had an incurable and deadly disease of leprosy. Este fue un comandante militar y muy poderoso del área de Siria, pero lamentablemente tenía una enfermedad mortal e incurable, tenía lepra. Naaman was brokenhearted because of his condition, and he didn't know where to get help. Pues así Naamán era un hombre con un corazón herido a causa de su condición y no tenía a dónde ir a que le ayudara. One day a servant girl from Israel who worked for Naaman's wife told him about a prophet named Elisha who could heal him. Fue así que un día una joven sirvienta de Israel que trabajaba para la esposa de Naamán les dijo acerca de un profeta llamado Elías que lo podía curar. Naaman took this advice and went on a journey to Israel to find this prophet and be cured of his leprosy. Pues así Naamán escuchó e hizo caso del consejo de la joven y emprendió el viaje a Israel para encontrarse con el profeta y ser curado de la lepra. Naaman had everything he needed in life except for his health. Y es que Naamán tenía todo lo que pudiera necesitar y querer en la vida menos la salud. He was a powerful and respected commander, but the one thing he couldn't control was his own body. Él era una persona, un comandante poderoso y respetado, pero el factor que él no podía controlar era la sanidad de su cuerpo. Listening today are many who feel like Naaman because we are struggling with something. Y así tú también que estás escuchando en estos momentos, quizá te puedas sentir como Naamán porque hay alguna situación con la que estás luchando y no tienes control. Naaman's story reminds us that we can always turn to God for help. Es por eso que esta historia de Naamán nos recuerda que siempre podemos acudir a Dios por ayuda. No matter how big or small our problem is. No importa qué tan grande o pequeño pueda parecer nuestro problema. And even though Naaman wasn't an Israelite, he was healed because he had faith in Elisha and in God. Y en esta historia podemos ver cómo Naamán, aunque no era israelita, también recibió sanidad porque él tenía fe en Elías y en su Dios. And his story is a powerful reminder that trusting in God can lead to our healing. Y en esta historia es un poderoso recordatorio de que confiar en Dios nos puede llevar a nuestra sanidad. Naaman went on a journey to find Elisha, who is known to work miracles through the power of God. Así Naamán emprendió este viaje para encontrarse con Elías, quien era conocido por obrar grandes milagros por el poder de Dios. As soon as Naaman arrived at Elisha's house, the prophet sent a message to him, instructing him to wash 7 times in the Jordan River to be healed of his leprosy. Cuando por fin Naamán llegó a la casa de Elías, el profeta, en lugar de salir a recibirlo, solo mandó un mensajero a darle instrucciones de sumergirse 7 veces en el río Jordán para así ser sano de la lepra. Initially, Naaman was disappointed and got very angry.
Al principio, esa acción del profeta molestó a Naamán y quedó algo decepcionado. He expected the prophet to meet with him and perform a miracle by laying hands on him or calling on the name of his God. Porque Naamán esperaba que el profeta saliera a darle un gran recibimiento y que le hiciera un gran milagro imponiéndole manos y haciendo una gran oración y clamando el nombre de Dios. When Naaman's anger cooled, a servant encouraged him to follow Elisha's instruction and wash in the Jordan River. Pero ya que Naamán se tranquilizó cuando las cosas no sucedieron como él quería, uno de sus sirvientes le sugirió que simplemente hiciera caso a las instrucciones que Elías le había dado y que se sumergiera en el río Jordán. Naaman followed his advice and went to the Jordan River, where he dipped 7 times as instructed. Así Naamán fue como hizo caso a lo que le dijeron y llegó al río Jordán, donde se sumergió 7 veces como le habían indicado. His obedience released his Rapha healing. Su obediencia derramó su sanidad, Rafa, His flesh was restored. porque su carne quedó restaurada. His skin became young like that of a child. Su piel de hecho quedó rejuvenecida como la de un niño. He was healed of his leprosy, and he thanked God for this miracle. Quedó sano de la lepra y le dio gracias a Dios por el milagro. You know, today, because of the harshness of life, many of us find ourselves brokenhearted. Y sabe que así en la actualidad, por las dificultades de la vida, muchos de nosotros nos encontramos con un corazón bien lastimado, Our hearts may be cold and distant from God. llegando así nuestros corazones a estar fríos y distantes de Dios. And to be honest, we may have found God to be very confusing. Y a veces, para ser honestos, quizás hasta pensemos que las cosas de Dios son muy confusas para nosotros. And today, with so many of our testimonies, God has shown us He wants to heal our broken hearts and bodies. Pero el día de hoy, con los testimonios que le compartimos, Dios nos muestra que Él quiere sanar nuestros corazones y cuerpos heridos. And I believe God wants us to think about how we can cooperate with Him to release healing for our lives. Y en este momento creo que Dios quiere que nosotros pensemos de cómo nosotros podemos cooperar con Él para que Él así pueda derramar esa sanidad sobre nuestras vidas. I believe there are 3 things we can do to cooperate with God. Y yo creo que hay 3 acciones que podemos tomar para cooperar con Dios. Number 1, we must be humble. La primera, número 1, es que tenemos que humillarnos. Important Naaman needed to humble himself and approach the prophet Elisha and ask for a cure. Importante, veamos que Naamán tenía que humillarse y buscar del profeta Elías para pedir por la sanidad. Number 2, we must be obedient. Número 2, tenemos que ser obedientes. Naaman had to follow the instructions given by the prophet Elisha, even though he didn't understand why he needed to wash 7 times in the Jordan River. Porque vemos cómo Naamán tenía que sumergirse a seguir las instrucciones que le dio el profeta Elías, aunque él no entendía por qué tenía que sumergirse 7 veces en el río Jordán. Number 3, we need faith. Y la número 3 es que necesitamos fe. Naaman's healing would not have happened without faith. Y es que la sanidad de Naamán no habría sucedido si él no hubiese tenido fe. He was willing to put his faith in God, even though he was not familiar with the Israelites' God. Estaba dispuesto en poner su fe en Dios, aunque él en sí no estaba bien familiarizado con el Dios de Israel. Again, to cooperate with God, we need humility, obedience, and faith. Entonces, en resumen, para cooperar con Dios necesitamos humildad, obediencia y fe. Life can be very confusing, Y es que la vida puede ser muy confusa. and it's easy to become brokenhearted. Y es fácil que tengamos un corazón herido. We must remember God wants the best for us. Pero tenemos que siempre recordar que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. And even though we don't understand what He's doing, Y que aunque no entendamos qué es lo que Él está haciendo, we must stay close to Him so He can give us the strength to endure suffering. siempre tenemos que mantenernos cerca de Dios para que Él nos pueda dar la fortaleza para perdurar el sufrimiento. Dear one, God wants us to remember Mis amados, Dios quiere que recordemos que Él sana nuestro corazón herido y venda nuestras heridas.
as we cooperate with Him by being humble, obedient, and walk forward in faith. Esto ocurre cuando nosotros cooperamos con Él en humildad, obediencia y caminamos en fe. Now, many of us have shown humility and faith, but we might be hung up on the obedience part. Y ahora pensemos muy bien y veamos claramente que quizá nosotros mostremos humildad y fe, pero quizá no hemos cumplido en la parte de la obediencia. Perhaps we've done all God has called us to do and dipped in faith, Piense quizá cómo hemos hecho todo lo que Dios nos ha pedido y nos hemos sumergido en la fe. but stopped after the first, second, third, fourth, fifth, or even sixth time. Pero quizá nos detuvimos después de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o la sexta vez. Thinking, God could heal me if He wants, but He hasn't done it. Y llegamos a pensar, bueno, si Dios quisiera sanarme, Él ya lo habría hecho, pero creo que no le importo. I guess He doesn't care. Quizá a Él no le importa mi vida. 7 is the number of completion in the Bible. Pero el 7 es el número de la plenitud y de ser completo en la Biblia. And Naaman's healing happened when he completed his obedience. Y así vemos cómo la sanidad de Naamán ocurrió cuando él completó su obediencia. He dipped 7 times. Porque él se sumergió 7 veces. Not 1, 2, 3, 4, 5, or 6 times. Él no solo se sumergió 1, 2, 3, 4, 5 o 6 veces. On the 7th time, he was healed. Fue hasta la 7ª vez que él fue sanado. God does not lie, and His Word says He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Dios no es mentiroso y su palabra nos dice claramente que Él sana al corazón herido y venda sus heridas. He wants to do this for us, and He will. Y Él quiere hacer lo mismo por nosotros y lo va a hacer. As we humble ourselves Conforme nos humillamos, and move forward in faith and obey completely. nos humillamos, caminamos en fe y obedecemos completamente. Thank you, God, for healing my broken heart as I walk with you in humility, faith, and complete obedience. Gracias te doy, Dios, por sanar mi corazón herido al caminar yo contigo en humildad, fe y completa obediencia. You know, often these programs come from things in my heart Sabe que la mayoría de las veces estos programas vienen de cosas de mi corazón, where God challenges me, en donde Dios pone un reto en mí mismo. and He's challenged me with this Y la verdad que este fue un reto para mí, because I recognize that I haven't been fully obedient. porque en esto yo tengo que reconocer que yo mismo no he sido completamente obediente. You know, I do the things that God wants me to do, Porque sí hago lo que Dios quiere que yo haga, but after nothing happens, pero cuando veo que nada pasa, a little bit of my heart breaks, entonces un parte de mi corazón como que se hiere. and I stop being Y obedient. dejo de obedecer a veces. I don't dip 7 times. Y a veces no me sumerjo las 7 veces. And many of us have dipped maybe 5 times, Y yo sé que así muchos de nosotros quizá nos sumergimos 5 veces. and we get discouraged, Pero ya nos desanimamos and then we stop. y ya dejamos de hacerlo. And God doesn't complete the healing Y es así que Dios no puede completar esa sanidad, because He's trying to teach us to be completely obedient. porque Él nos está tratando de enseñar que tenemos que ser completamente obedientes. I'm so grateful for God's grace Pero por eso estoy tan agradecido por la gracia de Dios, that helps me, porque me ayuda and He teaches me. y me sigue enseñando. And when I learn something, Y cuando aprendo algo, I try to share it with others. es así que yo quiero compartirlo con los demás. So, Lord, we thank You for this lesson. Por eso, Señor, te doy gracias por esta lección. Thank You for Your grace. Te doy gracias por tu gracia. Thank You for teaching us through Your Holy Spirit. Te doy gracias por tus enseñanzas que nos das a través de tu Espíritu Santo. And Lord, I pray that You would just help us to be obedient, Y te pido, Señor, que nos sigas ayudando a ser obedientes, completely obedient, pero que seamos completamente obedientes, so that You can heal us porque así tú nos vas a poder sanar, like You healed Naaman así como sanaste a Naamán and so many others. y a muchas otras personas. Thank You for Your love for us. Señor, te doy gracias por tu amor por nosotros. And thank You for the sembradores Y gracias por los sembradores, who make it possible so that we can do these teachings on the air. quienes hacen posible que podamos compartir estas enseñanzas al aire. Finally, do not give up.
Por último, Señor, no te rindas. That's what you're saying to your people. Es lo que le estás diciendo a tu pueblo, no te rindas. It's easy to quit. Porque es fácil rendirse. Don't quit. Así es que no te rindas. Keep walking with me, the Lord is saying to Sigue you today. adelante conmigo, te dice el Señor. Lord, we thank you for your faithfulness in our lives. Señor, te damos gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. We bless your name, Jesus. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Amén. And